Hola amigos, muy buenos días. Es para mí un placer poder siempre mantener informados a todas las personas y a los pacientes en particular sobre algunos aspectos importantes de la diabetes. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el uso de la insulina. La insulina es un medicamento muy útil que utilizamos para controlar la diabetes. Y es importante tomar en cuenta algunos aspectos de la insulina. Muchos pacientes se sienten aprensivos al usar insulina. Cuando le dicen tiene que usar insulina, entonces dicen, y ahora me voy a quedar permanentemente con insulina, no voy a poder suspender nunca más la insulina me va a ocasionar algunos otros problemas. Eso es importante tomar en cuenta que no es así, hay algunas cosas que tenemos que aclarar. Primero, que la insulina es una hormona que nosotros producimos normalmente. Todas las personas producimos diariamente insulina para mantener nuestras concentraciones de glucosa normales. Todos tenemos insulina. El diabético tiene menos insulina o tiene una insulina que no actúa bien. En ambos casos hay una deficiencia de la acción de la insulina, que como consecuencia produce elevaciones en las concentraciones de azúcar en la sangre, que cada vez son mayores. En un principio, obviamente, la diabetes, cuando uno está comenzando y las elevaciones de glucosa no son tan altas, hay una serie de medicamentos que llamamos hipoglicemiantes que usamos para controlar el descontrol de la insulina, de la diabetes. Pero con el tiempo, muchas veces cuando uno está en un descontrol muy prolongado, no ha estado haciendo su dieta en forma adecuada, etc., hay varias de las tabletas que ya no responden al tratamiento para mantener una glucosa normal. Y ese es un momento en el que tenemos que usar insulina para poder mantener un buen control, y después la insulina se puede suspender y volver al uso de las tabletas, no hay ningún problema. Una vez que uno usa insulina no quiere decir que sea en forma permanente. Evidentemente hay casos en los que solo se puede usar insulina. Por ejemplo, en los pacientes que tienen diabetes tipo 1, en el que no hay una secreción de insulina, el tratamiento es definitivamente el uso de insulina, no se puede usar tabletas. Ahora, en pacientes con diabetes, en los que llevan mucho tiempo con diabetes y hay un daño renal, hay un daño de la función del riñón, hay muchos medicamentos que ya no se pueden usar, porque los medicamentos, el exceso de los medicamentos se elimina por la orina. Pero como estos pacientes que hacen insuficiencia renal, su riñón ya no puede eliminar el excedente de medicamento por la orina, entonces estos circulan demasiado tiempo y pueden ocasionar bajas inadecuadas de glucosa en la sangre. En esos casos también la insulina es la mejor opción, porque nos permite poder controlar la diabetes con bajos riesgos de hipoglicemia, que es el que disminuye mucho el azúcar. Entonces, el uso de insulina, como les decía, nos facilita el control. No hay que tenerle ningún reparo a la insulina. No es un medicamento extraño a nosotros producimos diariamente insulina, entonces cuando una vez su médico le indique insulina, no está aprensivo. Es una forma fácil y segura de mantener un buen control. Ahora bien, en el mercado tenemos varios tipos de insulina. Las insulinas se dividen por su tipo de acción. Hay unas que actúan muy rápido, hay otras que actúan un poco más lento y otras que actúan mucho más lento. También existen insulinas que se pueden mezclar, las que actúan más rápido con las que actúan más lento. Como ejemplo tenemos, por ejemplo, esta es la Novolin N, que es una insulina NPH de acción intermedia. Esta insulina tiene una acción máxima. Cuando uno se coloca la insulina, prácticamente su acción es después a eso de las 10, 12 horas más o menos. Esta insulina la usamos generalmente 1 o 2 veces al día. Podemos colocarla en la mañana y en la noche. Cuando usamos esta insulina tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, la dosis que nos estamos colocando va a actuar, si nos colocamos en la mañana, va a actuar para nuestro almuerzo. Y si nos colocamos en la noche, básicamente nos estamos asegurando que en el momento del desayuno tengamos una buena concentración de insulina. Luego tenemos otras insulinas como el Novolin R, que es una insulina de acción rápida. Es una insulina que empieza a actuar ya a los 10 minutos, 15 minutos, y sirve para aplicarse antes de la ingesta de alimentos.
nos permite que, como es una acción rápida, la excursión de la glucosa no sea tan importante y es para los periodos inmediatamente después de comer. En muchos casos es necesario usar la combinación de ambas. A veces en ciertos pacientes necesitamos tener una acción intermedia más prolongada y una acción más rápida. Y entonces podemos mezclar estas insulinas en diferentes dosis y proporciones. Hay insulinas que vienen mezcladas, como la insulina 70-30, que tiene estos porcentajes de insulina, tanto de acción intermedia como la rápida, que también es muy útil, la podemos aplicar porque ya viene mezclada y no necesitamos las dos mezclar en la misma jeringa. De todos modos, ¿cuál insulina voy a usar? Depende del médico que la esté tratando, de su condición de descontrol, su médico que trata la diabetes conoce perfectamente a su paciente y le va a permitir determinar cuál de estas insulinas es la mejor opción. Una cosa importante en la insulina es el usar las jeringas adecuadas. Fíjense ustedes que estas jeringuitas todas tienen la misma pinta, digamos, pero la escala suele variar. El último número de la escala acá termina en 100, pero tenemos otras jeringas que tienen exactamente la misma forma, pero el último número puede ser 40, puede ser 80, puede ser 1 o puede ser 20, porque varía la concentración de la insulina de acuerdo a la graduación que tenga la insulina. Para esta insulina, que es de 100 unidades por ml, se tiene que usar esta jeringa cuyo último número es 100. Entonces vamos a usar, para ejemplificar esto, cuando ustedes abren la jeringuita, vean ustedes que el último número de la escala es 100, que tiene que coincidir con esta de su insulina, que es también 100 unidades por ml. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que cada rayita pequeña de esta escala tiene 2 unidades. Por eso que ustedes ven, por ejemplo, del 0 al 10 hay 5 rayitas. Eso es muy importante, que coincida nuestra jeringa con la insulina adecuada. Una vez que tenemos estos elementos claros, lo que vamos a hacer es enseñar el uso de la insulina. Sin embargo, otro aspecto importante que tenemos que tomar en cuenta es que la insulina tiene que mantenerse en una temperatura baja para que no pierda sus propiedades. Por eso, en las farmacias se expende la insulina. Cuando le venden su insulina, le dan un recipiente que lo mantiene frío, puede inclusive mantener un gel que mantiene la temperatura baja, o también uno puede mantenerlo en un termo donde pueda asegurarse de que la insulina se mantenga en una temperatura que esté adecuadamente baja y no se altere. Definitivamente en La Paz, donde no hace mucho calor, evidentemente no tenemos este problema, pero en ciudades donde hace mucho calor, como Santa Cruz, otras regiones, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado con mantener nuestra insulina en temperaturas bajas. Entonces es una buena opción que nos da el transporte de insulina. Por otro lado, es importante tomar en cuenta la insulina que vamos a usar, que sea una insulina que tenga un registro adecuado, etcétera, y una confiabilidad en la marca. La Novolin es una empresa que que nosotros confiamos netamente porque nos ofrece una garantía en la fabricación y en la concentración de las insulinas que nos ofrece. Cuando estamos en la casa, esta insulina, evidentemente, si estamos en un lugar muy caliente, podemos mantenerlas en el refrigerador, pero no tiene que congelarse, porque si se congela se va a echar a perder. Se las coloca en la parte inferior, en donde guardamos generalmente las verduras, etcétera, de manera que se mantenga fría, pero no se congele, de tal manera que podamos usarla cada vez que necesitemos. Yo creo que ahora podemos pasar a la demostración de la aplicación de la insulina, y es lo que va a seguir a continuación. Okay. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es demostrar
¿Cómo uno debe hacer para colocarse la insulina? Entonces, vámonos a aplicar en un paciente. Para colocar la insulina, obviamente necesitamos tres elementos: tener nuestra jeringa, tener nuestra insulina, obviamente, y tener unas torunditas o gasitas empapadas en alcohol para el procedimiento. Lo primero que hacemos es agarrar una torundita con alcohol y limpiar la gomita que está encima del frasquito. Y una vez estas insulinas, cuando a veces permanecen tiempo paradas, tienden a sentarse, entonces las movilizamos antes de colocar. Tenemos ya limpia nuestro frasquito. Con nuestra jeringa simplemente punzamos la gomita y extraemos la cantidad de insulina necesaria. Por ejemplo, en este caso 10 unidades. Si yo tengo que extraer 4 unidades, habíamos dicho que cada rayita de estas es 2 unidades, entonces lo que extraeré son 2 rayitas porque eso es 4 unidades. O 3 rayitas y son 6 unidades, y así sucesivamente. Una vez que ya tengo cargada mi jeringuita y lista para utilizar, entonces agarro otra gasita o algodoncito con alcohol y tengo que colocar en la superficie. La mejor forma de colocar es en el abdomen. En realidad, la barriguita es lo que tiene más cantidad de grasa, que es donde se coloca la insulina. También podemos utilizar los brazos y también podemos utilizar los muslos. Pero cuando el paciente uno mismo tiene que colocarse, evidentemente el abdomen es el mejor lugar donde colocarse. Primero vamos a hablar del procedimiento. Cuando uno se coloca la insulina, tiene que hacer un pliegue. Se hace un pliegue gruesito donde se coja determinada cantidad de grasa. Una vez que tenemos eso, limpiamos con nuestro algodoncito con alcohol el área que vamos a hacer la aplicación. Y simplemente colocamos en forma perpendicular. No se coloca de lado ni arqueado, simplemente en forma perpendicular, y tiene que entrar toda la agujita dentro de la piel. Es una aguja muy finita, muy delgadita, que no ocasiona ningún problema. Una vez que tenemos la aguja insertada, se aplica la insulina y se retira. Y se limpia otra vez esta zona. La insulina ya está colocada. Ese es el procedimiento. ¿Para qué lugares tengo que hacer? Hay una serie de lugares, por ejemplo, que les van a ofrecer en diferentes lugares, en los consultorios o farmacias. Estos huequitos son los diferentes lugares donde yo puedo aplicar la insulina. Entonces, fíjense ustedes, si yo me pongo aquí encima de la barriguita, tengo todas estas opciones para utilizar la insulina. Un día colocaré aquí, otro día allá, otro día acá. No debo colocar la insulina en el mismo lugar todos los días, porque a veces una persona coloca la insulina en el mismo lugar todos los días y eso ocasiona alteraciones en el tejido celular subcutáneo, se vuelve una induración, una especie de bolas que duelen. Entonces uno tiene que migrar el lugar de la aplicación de insulina en toda esta región. Y estas plantillitas son útiles para hacer este aspecto. También puedo, como les decía la anterior vez, colocar la insulina en el rostro. Claro, evidentemente es más complicado porque yo solo es más difícil colocarme la insulina en el brazo, pero sí puedo hacerlo en el muslo. Tengo que tomar en cuenta que, de acuerdo al lugar donde me coloco la insulina, la velocidad de absorción ha de cambiar. Si yo me coloco, por ejemplo, en el muslo y estoy camino, hago alguna actividad física, la velocidad con la que se libera la insulina de esa zona va a ser más rápida que si me coloco, por ejemplo, en el abdomen. Son elementos que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, si yo voy a irme al gimnasio y voy a hacer una caminadora y me voy a colocar la insulina en el muslo, esa insulina se va a liberar más rápido. Son elementos importantes que tenemos que tomar en cuenta, pero es algo muy sencillo, como ustedes han podido ver, fácil, no ocasiona dolor, no ocasiona ninguna molestia y es un tratamiento muy efectivo para la diabetes. ¿Listo? Mi nombre es Gilda. Hace 8 o 9 años que tengo diabetes. Una vez que me coloco la insulina,
Me siento más tranquila, más relajada y estoy todo el día tranquila. Yo en este caso uso 2 veces por día la insulina, mañana y noche. En la noche duermo también tranquila.